Vamos a compartir de la palabra del Señor algo que he estado orando y estaba pidiendo al Señor, Señor, que puedo compartir con mis hermanos allá en Colombia. Así que quiero leer, mientras ustedes estaban alabando al Señor, um, estaba leyendo la palabra y el Espíritu Santo me llevó a leer esto de acá. Así que abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, o sea, la primera carta de los tesalonicenses. Vamos a leer este versículo como una introducción y espero, mis hermanos, mis amados hermanos en Cristo, de que la meditación de hoy día pues pueda ser de bendición y podamos crecer un poquito más en el conocimiento de Cristo, porque este es nuestro deseo, y estoy seguro que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, de que cada día conozcamos más de la obra y del plan de Dios, a pesar de que el Señor ya nos ha dado de su plenitud ahora en Cristo. Entonces dice en el capítulo 2 de primera de Tesalonicenses, dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creen, o los creyentes, como dice acá. Y lo importante de este versículo, mis hermanos, es de que siento que el Espíritu Santo trajo este versículo a mi corazón para compartir con ustedes eh, de que no menospreciemos la palabra de Dios en el sentido de que lo tomamos livianamente. Um, y aquí vemos el ejemplo que Pablo pone aquí en esta carta que escribe a los tesalonicenses, en donde les dice de que cuando Pablo llevó la palabra de Dios a ellos, la iglesia de Tesalónica no lo recibieron como palabras de hombres, sino como la verdad. ¿Okay? Dice aquí en este versículo, la verdad según es en verdad la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a ver la transformación en nuestras vidas cuando meditemos en esta palabra, cuando recibamos esta palabra, sabiendo que es la verdad de la palabra de Dios y lo recibimos como palabra de Dios, no como palabra de hombres. Y obviamente esta palabra es comunicada por medio de hombres, hombres y mujeres. Me refiero, cuando digo hombres, también me refiero a las mujeres. Entonces, obviamente les estoy comunicando yo el Evangelio en este momento. Pero es importante, mis hermanos, que tengamos presente esto de que a pesar de que la palabra tiene que ser comunicado por medio de hombres, por medio de palabras, no menospreciemos esto, porque en realidad lo que estamos predicando es la verdad, como dice aquí Pablo, la verdad que es la palabra de Dios. O sea, recibamos la meditación de hoy día, no como palabra personal de mí, sino como palabra de Dios. Eso es lo que quiero decir. Y cuando entendemos esto, cuando recibimos esta palabra de esa forma, y mezclamos con esto y lo recibimos en fe, entonces va a dar fruto en nuestras vidas. Entonces, con ustedes, mis hermanos, quiero compartir en esta oportunidad, tal vez en el mismo tema de nuestra identidad, pero quiero compartir con ustedes versículos que para mí, cuando Dios me ha hablado a través de su palabra, ha sido de revelación y ha sido de transformación para mi vida. Porque
el Señor nos revela a través de su Espíritu lo que ha estado escondido por años atrás, como dice Pablo, desde edades. Pero ahora nos ha sido revelado por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que revela a Cristo en nosotros. Y entonces, en esta oportunidad, mis hermanos, quiero compartir esto, pero reciban esta palabra como palabra de Dios, no como una palabra personal del pastor César Rojas. Recíbanlo como palabra de Dios. Y esto es lo que quiero comunicarle el día de ustedes. Cuando usted le recibe de esa forma, usted se va a dar cuenta. Usted póngale fe, la fe que usted ha recibido en Cristo Jesús. Porque tenemos esa fe que hemos recibido, esa fe sobrenatural. ¿Okay? No es una fe natural, sino sobrenatural. Y la única forma que vamos a ver nuestra vida transformada, manifestando quienes somos ahora en Cristo, cuando ponemos en práctica esta fe sobrenatural que hemos recibido de Dios. Porque esa es la realidad, mis hermanos. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, he titulado esta prédica del día de hoy, Engendrados de Dios. Esto es una palabra bastante fuerte, podría decir. Y no tengo ninguna reservación en poder declararlo y decirlo con claridad. Esto porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quiero compartir con ustedes esta palabra de Dios, esta que es la verdad de la palabra de Dios, como leímos en Tesalonicenses, que para mí fue de revelación y para mí fue de transformación. Y cuando yo recibí esta palabra, pues para mí fue ¿cómo se llama? De mucha emoción. Lo recibí aquí en este lugar donde estoy predicándole a ustedes, postrado aquí en este lugar, en la alfombra, en mi estudio, meditando en la palabra del Señor y en lágrimas dándole gracias al Señor por su palabra, por la verdad que ha sido revelada en mi corazón. Y el fruto de esa revelación me lleva a caminar cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la meta de cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, cuando usted reciba esta palabra de Dios para usted, ¿ok? Yo la recibí esto para mí y yo se las comparto con ustedes, pero esta palabra es para cada uno de sus hijos, cada uno que nosotros somos del reino de Dios, los hijos e hijas de Dios. Entonces, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, vamos a leer versículos 12 y 13. Usted ya lo conoce, esta palabra, lo hemos leído muchas veces. Yo he compartido ya esto con ustedes, pero permítame, ¿cómo se llama?, compartir nuevamente. Porque siento en mi corazón de que esta palabra va a ser de bendición para todos. Yo sé que va a ser para todos, pero tal vez hay una o dos personas que es muy posible que están ahí ustedes sentadas, o tal vez va a ser a través de la grabación que lo voy a poner en YouTube. Ok, entonces dice la palabra del Señor así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos dos versículos, mis hermanos, tiene suficiente material aquí para poder expandernos por mucho tiempo. Pero quiero ser obediente a la guianza del Espíritu Santo para compartir con ustedes esto, lo que fue revelado en mi corazón hace ya unos años atrás aquí en mi hogar. Cuando yo entendí, mis hermanos, yo creo que el nombre o la posición de cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿ok? Digo deliberadamente hijos de Dios, porque todos somos hijos, ¿ok?
incluyendo nuestras hermanitas, nuestras hermanas en Cristo. Ellas también son hijos de Dios. Estoy hablando nuestra identidad, porque todos tenemos nuestra identidad en Cristo. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de masculino, porque nuestro Señor Jesús es hombre, es masculino. Entonces, tenemos la identidad de Cristo. Entonces, cuando entendemos que somos hechos hijos, aquí dice en el versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. Hechos, hemos sido creados hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y esta palabra de ser hechos hijos de Dios, muchos porque nos hemos acostumbrado a leerlo tanto y a pronunciarlo tanto, hemos perdido el verdadero significado, hemos perdido el peso o la revelación que lo que significa ser un hijo de Dios. Porque está en nuestro vocabulario, ha perdido ese verdadero significado. Pero cuando leemos el siguiente versículo donde dice, los cuales no son engendrados. Aquí habla acerca de Dios, que dice que no son engendrados de sangre. Aquí está hablando de la palabra de ser engendrados. Es algo importante que nosotros tenemos que hacer aquí diferencia, porque cuando Dios, el Espíritu Santo, vino sobre María y engendró y puso la semilla en el cuerpo de María, nuestro Señor Jesucristo fue concebido. Él es el unigénito, ¿ok? El unigénito Hijo de Dios. O sea que es el único que fue engendrado de esa forma. O sea, el Espíritu Santo cubrió a María y puso la semilla en el vientre de María, y nuestro Señor Jesucristo fue concebido de esa forma. Y es por ello que Él es el unigénito Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios. Ahora, nosotros no somos engendrados de esa forma. Nosotros somos engendrados de todas maneras por Dios. Porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. Entonces nosotros hemos sido engendrados, dice en el versículo 13, no de sangre, no de voluntad de varón, o sea que no hay nada humano involucrado en esto, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros hemos sido engendrados? Nosotros hemos sido engendrados por nuestro Dios, por medio de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, vayamos ahí por un momento, vamos a regresar otra vez al Evangelio de Juan. En Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23, la palabra del Señor dice, o Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente. Aquí la Reina Valera utiliza la palabra simiente, pero esta palabra simiente es semilla. No de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y este versículo 23 donde dice, siendo renacidos, aquí la palabra renacido debería ser engendrados. Usted va a encontrar la palabra renacidos o nacidos de Dios intercambiables con la palabra engendrados. Entonces, si leemos el versículo 23, dice, siendo engendrados no de semilla
incorruptible. ¿Usted sabe cuál es la palabra semilla en griego? La palabra semilla en griego es esperma. Ese es el nombre en griego. Entonces, aquí la palabra simiente debería ser semilla. Entonces, que somos engendrados, dice, somos engendrados no de semilla o esperma corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo ocurre esta concepción que Dios, cómo es que nos engendra? Nos engendra por medio de la palabra. Esta palabra es la semilla o el esperma incorruptible de la palabra de Dios, dice. Entonces, ¿cómo nosotros somos concebidos? Somos concebidos por medio de esta semilla, de la palabra de Dios. Y esta palabra llega a un momento en que tiene que nacer, o sea, dar el fruto. Así, de la misma forma, cuando nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo en María, tomó 9 meses para que nuestro Señor Jesucristo naciera. De la misma forma, cuando nosotros, por medio de esta semilla incorruptible que es depositada en nuestro espíritu, en nosotros, cuando alguien comparte la palabra de Dios, cuando alguien comparte acerca de nuestro Señor Jesucristo, esta semilla incorruptible es plantada en nosotros y va a llegar un momento en que esta semilla tiene que dar fruto o tiene que venir a ser el resultado de un nuevo nacimiento. Entonces, esto es lo que ocurre. Entonces, cuando yo entendí esto, de que el ser hecho hijo de Dios no es voluntad de ningún ser humano, es la voluntad de nuestro Padre. Entonces yo me di cuenta de la importancia que tiene este hecho sobrenatural que ocurre en nuestras vidas cuando nacemos de nuevo y nos convertimos en un hijo de Dios. Y me doy cuenta, mis hermanos, de esta relación que existe, porque el nuevo nacimiento de un ser humano, el nuevo nacimiento de una nueva creación, de una persona que llega a Cristo, es la voluntad del Padre. ¿Me entiende? Usted no va a decir, bueno, yo estaba buscando a Dios y lo encontré. No, es el Dios quien organiza y planea, no sé si esta es la palabra correcta, acerca de nuestro nacimiento y cómo hemos llegado a su reino y cómo hemos llegado a ser parte de esta familia. Entonces, cuando recibimos esta palabra que somos hijos de Dios, que somos la perfecta voluntad de Dios, entonces esta revelación nos lleva es algo sobrenatural, ¿ok? Por eso les digo, estamos acostumbrados mucho a decir que somos hijos de Dios, pero en realidad no entendemos el peso. Yo lo llegué a entender, a pesar de que muchos años yo conocía este versículo y lo he leído muchas veces, pero hace unos años atrás, aproximadamente unos 4 o 5 años atrás, esta palabra tocó mi vida, tocó mi corazón. El Espíritu Santo me dio el entendimiento del verdadero significado de que soy ahora un hijo de Dios. Y postrado acá, se les digo, postrado aquí en este lugar, con lágrimas en los ojos, le daba gracias a nuestro Padre Celestial. Y le dije, Señor, gracias, porque yo sé que estoy en tu perfecta voluntad. ¿Ok? Y mis hermanos, ustedes, cada uno de ustedes, no menosprecien que estamos ahora en el reino de Dios. Se dan cuenta de que la cantidad de gente, de personas que hay en el mundo el día de hoy. Pero no todos tienen el privilegio de poder venir al reino de Dios y ser hechos hijos de Dios. Y si usted realmente tiene ese entendimiento de que usted ha sido hecho hijo de Dios
Y no es cualquier hijo. ¿Ok? No somos cualquier hijos. ¿Me entiende? Porque nosotros hemos sido hechos, hemos sido formados, hemos sido moldeados en Cristo. Y esa es la realidad. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y yo le quiero decir a usted, mi hermano, cuando usted reciba esta palabra, cuando usted llegue al entendimiento del verdadero significado de que usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios y nadie va a poder arrebatar ese privilegio, ese nuevo nacimiento que usted ha tenido en Dios. Nadie va a poder arrebatar eso. Ni el enemigo va a poder hacerlo porque usted está en la perfecta voluntad del Padre. Entonces, cuando yo entendí esto, mis hermanos, postrado aquí, como le digo, con lágrimas en los ojos, le dije, Padre, gracias por revelar esta verdad en mi vida. Gracias, Señor, porque ahora entiendo lo que es tener un Padre. Ahora entiendo lo que es ser un hijo de Dios, porque yo sé, Padre, de que tú has estado involucrado en mi nuevo nacimiento, porque tú me viste desde antes, desde la fundación del mundo. Yo no tenía idea de todo esto, pero tú sí sabías que yo iba a ser un día, iba a ser tu hijo e iba a servirte, Señor, y tú ibas a poner de tu espíritu en mi vida ahora y poderte conocer y poder tener comunión contigo. Y mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. No lo menosprecie. Y cuando usted esté a solas con Dios, con nuestro Padre Celestial, háblele al Padre y dele gracias a Él por la gracia que Él ha tenido en hacernos hijos de Dios. Y en realidad, mis hermanos, no somos, como dije antes, no somos cualquier hijo. Y en otras palabras, le digo, mis hermanos, no somos casualidad, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? Hemos escuchado a personas cristianas y a personas no cristianas también. Hemos escuchado a padres decir, o a hijos o a hijas decir, de que nuestro hijo fue un accidente. O muchas personas dicen, yo soy el accidente de mis padres. ¿Ok? Tendemos a hablar de estas cosas porque es muy posible que eso sea la realidad para los padres o los hijos pueden creer de esa forma porque eso es lo que han escuchado de sus padres. ¿Ok? Eso ocurre en el nacimiento normal de una persona. ¿Ok? Pero ese nacimiento normal de una persona, a pesar de que para los padres fue un accidente y no los pensaban tener, para Dios no fue un accidente. Porque Dios, siendo nuestro Padre omnisciente, omnipresente y omnipotente, para Él no fue ninguna sorpresa saber de que nosotros íbamos a ser parte de este mundo. Nosotros íbamos a venir. Él sabía antes, o sea, para Él sabe todo. Tal vez para el ser humano no tiene el conocimiento. Y cuando hablamos ahora de ser hechos hijos de Dios, nosotros no somos ningún accidente. Nosotros no llegamos a los pies de Cristo porque estábamos pasando por alguna prueba, alguna tribulación o una adversidad en nuestras vidas. Dios ya sabía desde la fundación del mundo que nosotros íbamos a ser sus hijos. Y Él desde ese entonces ya sabía quiénes íbamos a venir a su reino. Entonces, desde ese punto de vista somos predestinados por Él porque Él en su omnisciencia sabían quiénes íbamos a ser, íbamos a decir sí a Cristo. Entonces, mis hermanos, para Él no hay accidentes. Y es por ello que dice lo que leímos en Juan 1, dice que no somos hechos hijos, no somos de voluntad de sangre, o no somos engendrados de sangre, no de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, somos la perfecta voluntad de Dios, que somos hijos de Dios. ¿Me entiende? Dígale a su vecino, tú eres un hijo de Dios.
tú eres la perfecta voluntad del Padre. Digámonos eso, porque esa es la verdad, mis hermanos. Somos la perfecta voluntad de nuestro Padre. Y miren, en el versículo 16, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Se da cuenta de que no somos cualquier hijo. Somos un hermano de nuestro Señor Jesucristo. El unigénito, el primogénito de nuestro Padre. Y nosotros somos sus hermanos menores. Pero tenemos el mismo Padre. Y significa que tenemos el mismo ADN. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados de esa semilla incorruptible de la palabra de Dios. Entonces, cuando lo entendemos esto, no menospreciamos quiénes somos. Entendemos quiénes somos ahora porque tenemos el mismo Padre. Y lo lindo, mis hermanos, es de que vayamos a Efesios capítulo 2. Vamos a empezar a leer ahí en adelante porque esto es lo que quiero compartir con ustedes. Porque aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de que qué es lo que ocurre cuando antes no conocíamos a Cristo. Y eso lo vamos a leer en este momento. Miren, ustedes ya me han escuchado predicar acerca de este versículo, pero para mí estas revelaciones de la palabra, a mí me llevan, mis hermanos, me llevan a postrarme ante Dios. Y esto les recomiendo. Yo creo que ustedes ya me han escuchado decir de esto también muchas veces, mis hermanos. Cuando usted encuentra cuando Dios le revele en su corazón un pasaje especial que le está hablando a usted, que es para usted, y esto es cuando usted está meditando en la palabra, y es por ello que es tan importante meditar la palabra de Dios. O también el Espíritu Santo puede hablarle a su corazón, pero que tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando recibo esta palabra que es para mí? Yo vengo ante el Padre y le confieso al Padre lo que Él me está hablando. Entonces, le estoy dando gracias a Dios por esa revelación. Y cuando yo lo recibo eso por fe, yo lo creo. Y cuando lo creo, la gracia de Dios hace esa transformación en mi vida. Y yo sin esforzarme en tratar de caminar de acuerdo a eso, ya lo estoy haciendo porque es la obra de Dios en mi vida. Entonces en mi vida empieza a manifestarse lo que ha sido revelado en mi corazón. Y eso, mis hermanos, es caminar por fe. Eso es como el Hijo de Dios, eso es como nosotros caminamos. Caminamos por fe, no caminamos por vista, no caminamos por lo que vemos, no caminamos por lo que sentimos, caminamos por lo que creemos. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos ha revelado a través de su palabra, a través de esta semilla que inicialmente fue por la cual fuimos nosotros engendrados por el Padre, se manifiesta y lo creemos cuando lo confesamos a Dios. Esta palabra se hace carne en nosotros. Y eso es cuando empezamos a vivir la palabra, empezamos a manifestar la palabra y empezamos a caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó. Entonces, regresando a ese versículo de Juan, cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios, porque como dije, lo tomamos tan liviano, soy un hijo de Dios, pero no hemos realmente entendido el peso y el significado de ser un hijo de Dios. Y dándole gracias al Padre. Es como si nunca usted hubiese conocido a su padre. Bueno, usted ya me ha escuchado hablar de esto. Yo no conocí a mi padre, ¿ok? Bueno, sí lo conocí, lo vi un par de veces. Pero yo no le llamaba papá, yo le dije tío. Le decía tío. No, nunca tuve una relación con él.
Mi madre fue todo para nosotros. Padre y madre fue ella para nosotros. Para mí y para mis hermanos. O sea, yo nunca extrañé lo que es, nunca supe lo que es tener un padre, nunca extrañé lo que es tener un padre. Pero el día que yo entendí esto, acerca de nuestro Padre Celestial, llegué a entender el significado de lo que es tener un padre. Y la verdad es de que hay muchos padres que tal vez no han sido el verdadero modelo para sus hijos. Y eso es lamentable y eso es triste decirlo. La situación es de que estos padres que no han sido un modelo ejemplar para sus hijos, es más que seguro decir de que nunca han tenido el privilegio o nunca han tenido la oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial. Porque de Él podemos tomar todas, dice la palabra del Señor, toma toda la familia en el mundo, tomamos como modelo de Él, cuando llegamos a conocerlo a Él. Entonces cuando tenemos este encuentro, cuando tenemos esta revelación de nuestro Padre Celestial, entendemos cómo Él es. Entonces eso se refleja en nuestras vidas y es lo que nosotros podemos proyectar a nuestros hijos. Ahora que somos hechos hijos de Dios, ¿ok? Podemos caminar, ¿okay? Escuchen mis hermanos, por favor, podemos caminar como un verdadero hijo de Dios. Y estoy hablando de nuestras hermanas también, como hijo e hijas de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho, nos ha creado en Cristo Jesús. Y es por ello de que no me cansaré de decirles, mis hermanos, de que cuando yo veo a ustedes, y eso es lo que puedo ver en este momento, ahora sentados ahí, cuando yo veo a ustedes, yo veo a Jesucristo. Yo veo a Jesús. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sido hechos, eso es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Dios tenía ya preparado desde la fundación del mundo acerca de estos sus hijos, quienes somos nosotros y todos aquellos que han nacido de nuevo en el mundo, toda la familia en Cristo. Todos somos hechura suya, hechura de sus manos, moldeados en Cristo Jesús. Y es por ello de que cada uno de nosotros somos el reflejo o la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que no somos cualquiera, no somos cualquier hijo. Somos hijos del Rey, somos hijos de nuestro Padre Celestial, hermanos de nuestro Rey Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y luego dice en este versículo, para buenas obras. Y lo lindo de este versículo, mis hermanos, es de que lo tiene en este orden, que primero somos hijos y después las buenas obras. No es al revés. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era al revés. Ahí tenían que ellos hacer las obras para que realmente sean hijos, obedientes al Padre. Pero lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, Él primero nos dio por gracia de ser hechos hijos de Dios, para que por medio de este milagro, de este nuevo nacimiento, las buenas obras sean el fruto de esta nueva vida que nos ha dado Él. ¿Se da cuenta? Porque hay muchos cristianos que no conocen esto y tratan de que por medio de sus buenas obras ellos sean o se ganen tal vez el nombre de ser hechos hijos de Dios. O sea, ellos por medio de las obras tratan de obtener el título de ser hijos. No, el Señor nos ha dado primero de su plenitud. Nos ha hecho hijos en Cristo Jesús para que el fruto de esa revelación, el fruto de ese nuevo nacimiento es las buenas obras.
Dice que aquí Él lo tenía preparado desde antemano para que nosotros anduviésemos en ello. ¿En qué? En las buenas obras. Pero primero tenemos que ser hijos. Primero somos hijos y las obras vienen después. No las obras y luego hijos. Porque hay muchas personas que lo tienen así. Tratan de agradar a Dios primero para que digan que son buenos hijos. El Señor nos ha dado en Cristo Jesús por gracia. Porque si fuera del otro lado, si por medio de las obras tratáramos de ganarnos, de ser herederos de Dios o ser hechos hijos de Dios por medio de las obras, nunca llegaríamos. Y es por ello que tiene que ser por gracia. Y es por ello que tiene que ser por medio de esta nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Y Pablo continúa en este capítulo 2 acerca de lo que significa. Lo voy a leer rápido para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo acá, o lo que Pablo está hablando acá. Voy a leerlo rápido hasta el final del capítulo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se dan cuenta? Esa era nuestra posición, porque no conocíamos a Dios. Porque el verdadero Dios es el que estaba con Israel. Y la misión del pueblo de Israel era de llevar este Dios que ellos conocían al resto del mundo, pero ellos fallaron. Ellos no obedecieron. Entonces, nosotros los gentiles, o los gentiles de aquel tiempo también, que Pablo se está refiriendo, e inclusive para los gentiles del día de hoy que no son judíos, que no están en Cristo, estábamos en esta condición. Vivíamos alejados de los pactos, alejados del conocimiento de Dios, alejados de que por medio de tener la oportunidad de conocer este Dios verdadero, este Padre Celestial, que no teníamos ni la idea que existía. Así estábamos cada uno de nosotros. Y eso es lo que está haciendo, lo que está diciendo Pablo aquí. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Está hablando de ahora venir al reino de Dios, de ser engendrados por esta semilla incorruptible de la palabra de Dios, por medio de Jesucristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Okay? Del pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo judío es los que tenían la ley, los mandamientos, los pactos, el conocimiento del Dios verdadero, pero el otro pueblo gentil no tenía nada de estas cosas. No tenía ningún conocimiento del Dios verdadero. Pero como dije antes, la misión del pueblo de Israel era de llevar este evangelio, inclusive en el antiguo pacto, al resto del mundo, pero ellos no lo hicieron, ellos fallaron. Fueron desobedientes al mandamiento de Dios. Entonces en el versículo 14 nuevamente, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Este es cuando Dios, por medio de Jesucristo, empieza a llegar al resto del mundo. Porque la misión de Dios, el plan de Dios, no es que solamente sean salvos el pueblo de Israel, sino todo el mundo.
porque de tal manera amó Dios al mundo. Él derribó esta pared de separación que existía, porque los mandamientos eran exclusivamente para el pueblo de Israel. Era un pacto temporario, era un plan temporario que Dios tenía con el pueblo de Israel. Entonces, para que ahora pueda llegar al resto del mundo, Él tenía que terminar con este pacto antiguo, abolir ese pacto antiguo, abolir esa ley e introducir un nuevo pacto con una nueva ley, la ley en Cristo, no la ley mosaica, sino la ley en Cristo, y para que todo ahora su pueblo, que es el pueblo de Cristo, podamos vivir bajo esta revelación de conocer a un Padre Celestial, de conocer al verdadero Dios y poder vivir en este mundo como realmente Dios lo manda. No solamente el pueblo de Israel, todo el mundo. Y nosotros es por ello que tenemos ese privilegio de poder conocer al verdadero Dios, poder conocer la única verdad que existe de la palabra de Dios. Y poder reflejar en este mundo el significado de ser hijos de Dios, del verdadero significado de lo que tiene ser un hijo de Dios. Y poder ver y poder llevar estas buenas nuevas a muchas personas, a tantas personas en el mundo que se están perdiendo de esta bendición y del conocimiento del verdadero Dios. Y para que otras personas puedan tener esta oportunidad de conocerlo y de que ellos también sean hechos hijos de Dios. ¿No lo desearía usted, mi hermano, mi hermana? Lo que usted conoce, lo que usted ha llegado a entender de la palabra de Dios, lo que usted ha llegado a lo que Dios ha revelado en su corazón ahora, ¿quién es usted? ¿No le gustaría a usted que otras personas también lo conozcan? Ese es el motor que nos impulsa, ese es el amor de Cristo que nos constriñe, como Pablo nos dice en Corintios, 2 Corintios 5, nos habla, dice que es el amor de Cristo que nos constriñe. ¿Nos constriñe a qué? Nos constriñe a llevar estas buenas nuevas a otras personas para que también tengan la oportunidad de conocer al verdadero Dios y poder ellos también tener esta experiencia de conocer a nuestro Padre Celestial y conocer esta revelación y esta nueva vida y esta nueva creación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Ok, versículo 15 nuevamente. Y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, este hombre nuevo es esta nueva creación, esta nueva criatura en Cristo, que somos la hechura de sus manos. Este es el nuevo hombre. Este es el verdadero plan de Dios y esta es la voluntad perfecta de Dios. Y es por ello que dije al comienzo, porque somos engendrados no de voluntad de sangre, no de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se cumple en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Él por medio de Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Está refiriendo a los que estaban lejos son los gentiles y los que estaban cerca son los judíos. Porque Él vino a su pueblo judío y su pueblo no lo conoció, no lo recibió. Obviamente lo recibieron unos cuantos, sí, porque la iglesia de Cristo empieza con el pueblo judío, con Israel. Pero luego, con Pablo, llega a los gentiles, porque Él es el apóstol hacia los gentiles. Y es ahí donde nosotros cuando llegamos a conocer a nuestro verdadero Padre, al verdadero Dios, que es nuestro Padre Celestial. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de los santos, o sea,
Los santos se está refiriendo a aquellos que han sido redimidos, o sea, la iglesia de Cristo, que empezó con los 12 apóstoles, con los 11 apóstoles, cuando empezó con ellos. Ellos son los santos, pero ahora nosotros también somos santos con ellos. Hemos sido santificados por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido engendrados por el mismo Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces somos parte de la nueva familia, del reino de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, y todo esto es sobrenatural. Esto no es nada humano. Esto es obra de Dios. Esto es obra de nuestro Padre por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Nosotros somos juntamente ahora la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios. Este es el templo que está hablando aquí Pablo. Este es el templo que estamos edificados para morada de Dios. O sea, Dios mora en nuestros medios, Dios mora, sabemos que somos templo del Espíritu de Dios, pero también mora así, corporalmente mora Dios en medio nuestro. Entonces somos ese templo, o sea que no quiero hablar de otro tema de escatología, porque yo sé de que en este momento están hablando acerca del tercer templo que va a ser construido, ¿ok? Por la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente, de la guerra entre Israel y Palestina. Se está hablando, los que hablan de escatología de los últimos tiempos, de los futuristas, están hablando de un tercer templo que ya están preparando. El templo está todo listo, preparado, ya los sacerdotes están preparados. Todo eso no es cierto. Todo eso no va a ocurrir. Okay, ¿cuál es el tercer templo? El tercer templo es la iglesia de Cristo, mis hermanos. Este es el plan de Dios. Ya no hay un tercer templo. Este es el templo que hemos sido edificados para morada de Dios. ¿Cuál es el templo? En la iglesia de Cristo, porque nosotros, cada uno de nosotros, como dice Pedro en su carta, dice que somos piedras vivas. Y Pablo lo repite acá, justamente lo que acabábamos de leer. Versículo 21 nuevamente, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta de que no va a haber un tercer templo? ¿Okay? No va a haber. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes. El linaje de los levitas se ha perdido. O sea, se ha perdido. No se sabe quiénes son los de la tribu de Leví. Y si usted empieza a averiguar acerca de los descendientes del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, se han perdido todos los archivos de quiénes son los sacerdotes y quiénes pertenecen a qué tribu. O sea que en este momento no se sabe quiénes son. ¿Okay? Los mismos judíos lo dicen. Usted vaya al internet y usted va a encontrar los mismos judíos, los escribas de ellos dicen eso, que ellos no saben quiénes pertenecen a determinada tribu. Si no hay los levitas, entonces no puede haber un templo. Y el problema más grande todavía es de que el Señor dice en su palabra de que el reino de Jesucristo, el reino de Dios, este reino, la iglesia de Cristo, es un reino que no tendrá fin. ¿Okay? Pero si ahora construyen el templo y vienen otros sacerdotes y empiezan a hacer sacrificios, entonces el reino de Dios, la iglesia de Cristo, no es un reino que va a tener fin. Contradice lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, regresando al tema de ser hijos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo y corporalmente somos el templo de Dios. Este es el tercer templo que ha sido edificado en el primer siglo.
con nuestro Señor Jesucristo, con la iglesia de Cristo. Mis hermanos, tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No menosprecie la palabra de Dios. Tómelo como palabra de Dios, como dije al comienzo. Y cuando usted esté a solas con nuestro Padre, eso es lo que hago yo, estando a solas en ese face to face, como hemos conocido todo esto a través de la palabra de Dios en inglés. Cuando estamos cara a cara con nuestro Padre Celestial, usted comparta con Él. Háblele a Él de lo que la palabra del Señor le está hablando. Usted llévelo en esa presencia que tenemos cada día con nuestro Padre Celestial. Y dele gracias por esta nueva vida que tiene. Dele gracias por la revelación que Él ha traído a su vida. Dele gracias por esta nueva vida y esta nueva creación que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y que somos morada del templo del Espíritu de Dios y que podemos vivir, mis hermanos, podemos vivir como nuestro Señor Jesucristo. Y esto todo lo hacemos por medio de la fe, ¿ok? Por eso es importante que la palabra dice de que nosotros no caminamos por vista, no caminamos por lo que sentimos, no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que creemos, caminamos por fe, caminamos por lo que nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Entonces, sí es posible, mis hermanos, caminar como un hijo de Dios, como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Por las calles por ahí, cuando estábamos en Bogotá, nosotros caminábamos con Liliana, hemos caminado bastante por ahí, visitábamos a los shopping centers, íbamos por muchos lados, muchos lugares. Y cuando caminábamos por ahí, teníamos esa revelación, que somos hijos de Dios. Y a donde vamos, llevamos la palabra de Dios y compartimos con ellos. Así que, mis hermanos, esto es lo que quería compartir en esta oportunidad con ustedes. Así que vamos a cerrar con una oración. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Cristo. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por la revelación de tu palabra. Yo sé, mi Dios, de que esto ya lo he predicado y lo he hablado en otras oportunidades, pero sentí en mi corazón de poder comunicarle nuevamente, para que no nos olvidemos que tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y no somos cualquier hijo, somos hijos del Rey, somos hijos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, que tú nos has dado, que somos herederos y coherederos con Él, que tenemos autoridad, Señor, y tenemos poder para poder vivir de acuerdo a la voluntad perfecta tuya, porque tú nos has dado de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias y todo lo hacemos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén.